Hola a todos, bienvenidos a la 11ª sección del curso de Fundamentos Básicos en WaterCAD y WaterGems Connect Edition. En esta parte hablaremos sobre la protección y análisis contra eventos de incendio a partir de la modelación hidráulica. Mi nombre es Juan Carlos Gutiérrez y seré el instructor en esta presentación teórica que espero disfrute. Comencemos. Al hablar de protección contra incendio, posiblemente hablemos de un propósito secundario para la modelación de sistemas de distribución de agua, pero de vital importancia. Y digo secundario porque muy posiblemente el propósito primario del análisis de sistemas de distribución sea garantizar las demandas o consumos esperados en la red. Desde el punto de vista normativo se busca proveer entonces un adecuado nivel de protección ante eventos de incendio. Dicho sea de paso, se trata de eventos en los cuales tenemos un significativo nivel de incertidumbre. El análisis de protección contra incendio puede ser determinante en el dimensionado de redes de pequeñas poblaciones, así como también en los requerimientos de almacenamiento en estas pequeñas poblaciones. Y importantísimo, las decisiones de inversiones en infraestructura deben siempre considerar la protección contra incendio, así sea un aspecto secundario al objetivo fundamental de las redes de acueducto. Vale. Hay unos conceptos importantes acerca de flujos en el análisis de contra eventos de incendio y se habla del flujo contra incendio requerido y este se refiere normalmente a un valor que viene dado por la normatividad, ¿de acuerdo? Y se habla también de un flujo contra incendio disponible y en este caso se trata más bien de la capacidad del sistema de distribución, según sus características, de atender un determinado evento de incendio basado en la infraestructura misma de la red. Se habla en el caso de flujos de incendio que estos flujos se pueden garantizar siempre y cuando exista una presión residual mínima que es usualmente 20 PSI. No se trata de una descarga libre para el hidrante y hay un indicador que se llama el Q-20 que es utilizado por la ISO y sobre el cual hablaremos más adelante. Entonces, el ISO Q-20, este indicador que hablábamos previamente, es un método de aproximación para entender cuánto caudal puede entregar un hidrante según ciertas condiciones específicas en el mismo. Esta metodología asume que no hay una pérdida de carga en condiciones estáticas en el lateral del hidrante y asume que no hay un cambio de estado en bombas o válvulas entre la presión de trabajo y estos 20 PSI definidos como presión mínima. Es claro que el modelo provee una mejor estimación de caudal. Aquí entonces vemos algún gráfico de ejemplo donde se muestra de acuerdo a la presión que voy a tener en el hidrante, cuál puede ser el caudal de salida que vamos a predecir que pueda salir en ese hidrante. Aunque esto obviamente va a depender de las características propias del hidrante. Algunas referencias para la determinación de flujo de incendio las podemos encontrar en publicaciones y códigos de la NFPA, la Agencia Nacional de Protección contra el Fuego de los Estados Unidos, de la ISO, como ya hablábamos, de agua, de la Asociación Americana de Agua, y también de regulaciones y códigos locales. En la fórmula ISO de flujo de incendio requerido aparece esta expresión donde NFF es el flujo requerido de incendio. Vamos a tener un coeficiente F relativo al tipo de construcción o uso de suelo, es decir, si es una construcción residencial, industrial, comercial, este F va a depender de ese tipo de construcción.
aparece el A sub I, que se refiere al área efectiva construida de la edificación o de las edificaciones. También aparece el término O sub I, que es un factor relativo al tipo de ocupación, y aparecen en la expresión un factor relativo a la exposición de los edificios y al factor de comunicación entre edificios. Es decir, es diferente el riesgo de incendio cuando tengo edificaciones separadas que cuando tengo edificaciones contiguas, y también hay un tema de cómo se puede dar la comunicación o la transmisión de fuego entre una edificación u otra. Esta expresión simplemente la dejo como una referencia de cómo se podría calcular según la ISO este flujo de incendio requerido. Caudales contra incendio requeridos muchas veces van a estar dados por la normatividad, usualmente están entre 500 a 2000 a 2.500 galones por minuto, alrededor de 250 GPM. Se habla, digamos que es un caudal pequeño de incendio cuando tengo niveles de complejidad bajo en las poblaciones, y alrededor de 500 galones por minuto se tiene como el caudal de incendio para construcciones mayores. Como les digo, esto puede ser inclusive mayor en zonas industriales. Usualmente se tiene muchos códigos locales el requerimiento de 750 a 1000 galones por minuto en zonas residenciales. En esto la normatividad puede generar confusión en relación a la cobertura. En ocasiones se habla que un hidrante, digamos, si miramos los códigos de edificaciones, que debería existir un hidrante a menos de 30 metros o 100 pies del edificio, pero usualmente se habla más que todo de coberturas de hidrante que pueden estar dentro del orden de los 250 a 300 metros cuando hago una planeación de redes de acueducto. Claramente la exposición, el tipo de contenidos y la complejidad del sistema condiciona el valor de NFF. Es decir, es muy distinto el valor del NFF para un suburbio residencial con casas separadas por cada predio, es decir, donde tengo un bajo nivel de densidad, versus una zona densamente poblada con edificaciones en altura, etc. Entonces, todos estos factores van a incidir en este valor de el caudal contra incendio requerido. Y otro tema que es importante es la duración o autonomía. Esto tiene que ver con cuánto tiempo tiene el sistema o qué capacidad tiene el sistema para combatir un determinado evento de incendio. Entonces, para redes se puede hablar de 2 o 3 horas. Ya para los sistemas privados de protección contra incendio usualmente se habla de 30 minutos, 1 hora. ¿Qué condiciona el flujo de incendio disponible? Pues en esencia el flujo de incendio disponible lo condiciona la infraestructura, es decir, la capacidad de almacenamiento que tiene mi red, el sistema de distribución en sí, es decir, qué diámetros o qué tamaños tiene mi red de distribución, cómo están conformadas las mallas para llegar a ciertos puntos y atender un determinado evento de incendios, y obviamente la densidad y cobertura que yo tenga de hidrantes en el sistema. Considerando esto, la capacidad de atender el caudal requerido, es decir, el flujo de incendio disponible debe ser mayor o igual al caudal de incendio requerido. Cuando se evalúa la capacidad de almacenamiento de un sistema, es decir, los volúmenes de los tanques de almacenamiento, claramente estos volúmenes del sistema deben ser capaces de atender las demandas del mismo, bien sea, usualmente se analizan demandas en día máximo o hora máximo,
Pero adicional a estas demandas, el remanente en las capacidades de almacenamiento debe servir para poder atender un caudal de flujo de incendio en un tiempo determinado, que veíamos antes, puede ser de 2 a 3 horas. Las normatividades tienen diferentes formulaciones. En esta diapositiva, digamos, vemos una manera de entenderlo, donde yo al flujo inyectado al sistema, la capacidad de inyectar flujo al sistema, le agrego el flujo almacenado o el volumen de los tanques de almacenamiento, y a esto le resto las demandas del sistema, que como bien les decía puede ser día máximo o hora máximo, y debe quedar un remanente que por lo menos sea mayor o igual al caudal disponible de flujo de incendio. ¿Ok? Dentro de este análisis de protección contra incendio, y la capacidad del sistema de atenderlo, pues hay diferentes factores que yo debo analizar. Las demandas y la curva de consumos, es decir, en qué momento del día. Hay momentos del día seguramente más críticos, es decir, será más crítico atender un evento de incendio justo en el momento del día donde los consumos o demandas sean mayores. Los niveles de agua del tanque, sabemos que los tanques laminan su nivel de agua, por ende cambia el volumen efectivo de agua que tiene el tanque. Este es un aspecto a considerar. Operación de bombas y válvulas reguladoras, la factibilidad o no de roturas en segmentos de la red basado en el análisis histórico de roturas, cierres por temas operativos o de mantenimiento, la adición de clientes nuevos, el deterioro de infraestructura, cambios que pueden darse a través del tiempo de los límites de zonas de presión. Esto tiene que ver también mucho con las configuraciones de las válvulas reguladoras, interrupción de diferentes componentes, nuevas instalaciones, crecimiento de la red, etcétera. Así que hay unos aspectos, diferentes aspectos que deben ser analizados. En el tema de la descripción o la representación del flujo de incendio en un modelo hidráulico, pues hay diferentes maneras de hacerlo. Hoy WaterCAD y WaterGems ofrecen el elemento hidrante, en el cual yo puedo incluir el elemento hidrante, lo puedo poner en línea o inclusive puedo dibujar o crear el hidrante con su lateral de conexión. Y un poco lo que refleja esta diapositiva es, bueno, si yo puedo describir los componentes del sistema, los componentes activos para la extinción de incendio, pues WaterCAD y WaterGems pueden hacer un cálculo de ese flujo de incendio basado en el análisis matemático. Para el análisis de flujo contra incendio, pues claramente el operador del sistema puede proveer información al modelador sobre el caudal de incendio requerido. Esto seguramente basado en el análisis normativo, según condiciones del sistema o sector. Ya veíamos que el caudal o los requerimientos de incendio no son los mismos en un sector residencial que en uno comercial o en uno industrial. El modelo hidráulico brinda posibilidades de análisis basados en la simulación matemática, y la herramienta Fireflow Analysis, que es una herramienta que vamos a ver en una práctica o en un taller en la siguiente sección de este curso, pues calcula en secuencia el flujo contra incendio requerido que yo he definido y también la presión residual que se da en todos los nodos de mi red cuando yo esté atendiendo ese evento de incendio. Entonces yo puedo determinar problemas con presión mínima, es decir, puntos o zonas de la red donde no se cumple esa presión mínima, y pues tengo que analizar a qué se debe esa situación. Y posiblemente hay zonas de la red que si yo tuviera que sobre esa zona demandar un caudal adicional de flujo de incendio adicional a los consumos que hay en la red, pues yo no pueda cumplir ciertos requerimientos de presión. Si el sistema no tuviera adecuada capacidad después de hacer el análisis de flujo de incendio a través del modelo hidráulico, pues bueno, hay diferentes estrategias.
Una sería incrementar las líneas de distribución para los sectores deficitarios, es decir, modificar la infraestructura, posiblemente a través de la expansión de redes o la generación de mallas para que yo pueda llevar determinado caudal de incendio requerido a una zona que se muestra en principio deficitaria. Incrementar el diámetro de las tuberías, tanto en la zona externa como en el predio privado o en el sector hidráulico. Otra posibilidad sería aumentar la capacidad de las bombas y el almacenamiento, y otra es analizar pues el tema de requerimientos. Si hay, por ejemplo, una zona deficitaria de mi sistema, es posiblemente yo deba definir en esa zona ciertas prohibiciones en cuanto, por ejemplo, la altura de las edificaciones. Pero esto es algo pues que tiene mucho de largo como de ancho. Usualmente cuando yo hablo de análisis de flujo de incendio estoy hablando de la capacidad de la red. Claramente las edificaciones internamente van a tener sistemas de protección contra incendio que van a estar basadas en una capacidad de almacenamiento dentro de la edificación, un conjunto residencial, un conjunto de bloques de edificios, y obviamente a un equipo de presión que va a permitir llevar el caudal a tomas de manguera en todos los pisos de la edificación. Este análisis del cual estamos hablando tiene más que ver con la capacidad de las redes de acueducto, de suministro. ¿Qué elemento modelar? Ya les comentaba que hoy en día WaterCAD y WaterGems tiene el elemento hidrante. El hidrante usualmente se comporta como un emisor, y sabemos que el emisor es una propiedad de nodo, es decir, yo puedo definir un nodo como un emisor. ¿En qué sentido? El caudal que sale de un hidrante va a depender obviamente de las características del hidrante. Hay hidrantes de 3 pulgadas, de 4 pulgadas o mayores, y a las presiones disponibles que haya en ese hidrante. Si yo tengo un hidrante abierto en una zona donde la presión esté por debajo, por ejemplo, de los 20 psi, pues yo puedo abrir en la totalidad del hidrante y el caudal que va a salir por el hidrante es muy bajo porque va a estar determinado por la ecuación del orificio y por ende por la presión. La estimación del Q-20 que veíamos previamente puede estar limitada por la disponibilidad de hidrantes, y válvulas cercanas cerradas son importantes tenerlas en cuenta, así como el análisis de segmentación en la herramienta de criticidad, que será algo que veremos más adelante. Bueno, en la modelación de hidrantes, entonces, ya dentro del modelo yo lo podría definir de varias maneras. Como les decía, yo puedo en mi modelo no poner hidrantes, pero definir que en los nodos de consumo, durante el análisis de incendio, se va a dar un caudal adicional que va a representar ese flujo de incendio requerido. Otra posibilidad ya sería incluir los hidrantes, los puedo incluir, digamos, sobre las tuberías en sí mismas, o incluir un lateral del hidrante que se desprende sobre la tubería y alimenta el hidrante, que sería, digamos, la representación más realista dentro del modelo. Entonces, ¿cómo podemos usar el modelo para estimar el flujo contra incendio? Tanto WaterCAD como WaterGems ofrecen un análisis automatizado para evaluar la respuesta del sistema de una red hidráulica ante el flujo de incendio. Se trata de un tipo de análisis, es decir, ustedes en las opciones de cálculo hay una opción que habla del análisis hidráulico únicamente, y hay un tipo de análisis que se llama Fireflow, ¿de acuerdo? Entonces, este tipo de análisis se configura específicamente en las opciones de cálculo. El análisis de flujo de incendio puede requerir especificar algunos sets de selección específicos. Por ejemplo, si yo quiero analizar la capacidad de un determinado sector del sistema, pues yo debería generar un set de selección o un conjunto de selección para los hidrantes de ese sistema o para los nodos que van a representar las salidas de caudal
de incendio. Y dentro de este análisis usted debe definir las restricciones que debe cumplir el modelo. Dentro de estas restricciones vemos parámetros como la presión residual mínima, el caudal de incendio requerido y las velocidades máximas de flujo que yo voy a permitir. Esto lo vamos a entender posiblemente de manera más clara en la próxima sección del curso, donde realizaremos un taller para la herramienta de análisis de flujo contra incendio. Entonces, al hacer un análisis de flujo contra incendio, yo debo configurar una alternativa específica de flujo de incendio, que es la que va a tomar esta herramienta. Entonces, esta alternativa de flujo de incendio aparece un cuadro de diálogo que se puede dividir en 4 partes. La primera parte son las restricciones de análisis. Usualmente yo defino entonces unas restricciones de velocidad de flujo. A mí no me interesa que durante un evento de incendio en mis redes, por ejemplo, se supere una velocidad de flujo mayor a la que recomienda la normatividad o los fabricantes. Por ejemplo, yo podría decir, mire, yo no quiero ningún segmento de la red, sin importar que se atienda un evento de incendio, que supere velocidades de flujo superiores a 3 metros por segundo. ¿Correcto? Y también debo definir aquí las restricciones de flujo de incendio. Entonces aquí voy a definir cuál es el caudal de incendio requerido. Es decir, cuál es el caudal de incendio según la normatividad. Podría variar en mi modelo. En unos sectores puede ser 1, en otros sectores podría ser otro. Yo aquí defino, digamos, un valor global, pero puedo definir restricciones locales y puedo de hecho inclusive establecer un valor límite. Y finalmente también hay unas restricciones de presión. Entonces las restricciones de presión son 2. Yo defino la presión mínima residual en todo mi sistema. Yo defino un valor mínimo en el cual ante un evento de incendio las presiones en la red no deben caer de ese sector, y una presión mínima zonal, es decir, en la zona cercana al hidrante yo podría decir, mire, obviamente al atender un incendio en esta zona, pues las presiones van a bajar, pero yo defino cierto límite. Luego viene una sección que es la asignación de nodos por analizar, que será el conjunto de nodos en los cuales el programa va a agregar secuencialmente el caudal de incendio requerido. Aquí en este caso he escogido, o en la captura de pantalla se ha escogido un set de selección de ciertos nodos que van a, digamos, en los cuales se va a definir el caudal de incendio adicional a la demanda base que ya tengan esos nodos. Luego aparece una tercera sección que son los resultados auxiliares. Esto es bueno activarlos porque me va a mostrar o me va a generar resultados o outputs, salidas de cálculo cuando no se cumplan determinadas restricciones. Entonces, si hay una violación a mis restricciones, pues él va a generar entonces un output para ese elemento y en ese momento en el cual no se cumple la restricción. Y luego en la parte de reportes tabulares, pues lo que veo son las restricciones globales definidas arriba, pero yo podría especificar restricciones locales que funcionen para un elemento en específico con valores diferentes a los anotados. Esto es algo que yo debo configurar siempre cuando hago un análisis de flujo contra incendio. Y luego viene, una vez yo defino la alternativa, ejecuto mi modelo hidráulico como un análisis de flujo de incendio y tanto WaterCAD como WaterGems me ofrecen herramientas para visualizar los resultados en el área gráfica o bien a través de reportes. Entonces para esto voy a tener un navegador que me va a mostrar en los diferentes nodos que yo he definido de incendio si al agregar un caudal de incendio específico en ese nodo o en ese hidrante se cumplen o se satisfacen las restricciones. Si se cumplen en su totalidad, pues me va a decir que ese elemento o ese nodo o ese hidrante pasó, y si hay alguna violación, alguna restricción, pues me va a mostrar que ese elemento falló. Entonces, lo que hace WaterCAD o WaterGems
es que resuelven de manera secuencial el análisis asignando el flujo de incendio para cada nodo. Es decir, yo voy a definir, mire, si yo necesito atender 1000 galones por minuto como flujo de incendio requerido en este hidrante, si agrego a mi modelo los 1000 galones por minuto, si se cumplen las restricciones. Ok, se cumplieron. Voy a llevarme esos 1000 galones por minuto como caudal requerido de flujo de incendio a otro hidrante, ejecuto el modelo, verifico si se cumplen las restricciones, si sí o si no, guardo los resultados y así sucesivamente me voy llevando ese flujo de incendio requerido al conjunto de nodos del sistema. Esto lo vamos a ver en la siguiente sección del curso, donde revisaremos un taller específico de flujo de incendio. Así que con esto termino y con este mensaje. El análisis de flujo de incendio representa en esencia una modelación o un modelo hidráulico para evaluar la capacidad del sistema ante eventos de incendio. Es decir, es un análisis de capacidad. Es decir, tiene mi infraestructura, mis tuberías, mis otros elementos como tanques, como bombas, la capacidad de atender un evento de incendio a lo largo y ancho de la red. Posiblemente sí, o tal vez no en algunos sectores críticos yo no pueda cumplir esas restricciones. Así que entonces los espero en la próxima parte de este curso, donde ya realizaremos un taller práctico de análisis de flujo contra incendio. Muchas gracias. Si encuentra de utilidad este video, haga clic en me gusta. Si desea ver más de nuestras secciones, considere suscribirse a nuestro canal. Gracias.